Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí una vez más, sumergiéndonos juntos en el fascinante universo de las celebridades que tanto amamos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en los corazones y mentes de muchos, una situación que nos tiene a todos con una mezcla de intriga, expectación y, seamos honestos, una pizca de esa emoción que solo las historias con un toque de misterio pueden generar. Hablamos de nada más y nada menos que de la vida y las conexiones de dos de nuestros ídolos más queridos, Can Yaman y Demet Özdemir, y de un consejo intrigante que, según los rumores, ha llegado a oídos de Demet de parte de una figura clave en este entramado, Güldem. Sí, han escuchado bien. Las voces que circulan sugieren que Güldem, alguien cercana a Demet, le habría dado un consejo muy particular: no lo dejes solo. ¿Qué se esconde detrás de estas pocas palabras? ¿Qué significa esta advertencia, o más bien, este aliento, en el contexto de las complejas relaciones que a menudo se gestan en la industria del entretenimiento? ¿Qué está sucediendo en la vida de Can y Demet que ha llevado a esta intervención aparentemente sutil pero cargada de significado? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a explorar las múltiples capas de esta historia, a especular con fundamento y a sentir un poco de esa emoción que nos provoca seguir de cerca las vidas de estas estrellas. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo que ven en pantalla y unirse a nuestra comunidad, donde siempre compartimos las últimas novedades, los análisis más profundos y las discusiones más apasionantes sobre todo lo que nos roba el aliento. La verdad es que el mundo del espectáculo, y especialmente el vibrante y a menudo dramático panorama del entretenimiento turco, tiene esa magia inherente de crear historias que parecen sacadas de las propias telenovelas que cautivan a millones de espectadores. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, la conexión es simplemente innegable. Compartieron pantalla, compartieron miradas que parecían hablar idiomas enteros, y la química que desprendían en la exitosa serie Erkenci se trasladó de tal manera al público, que durante mucho tiempo, las especulaciones sobre una posible relación en la vida real fueron incesantes. Si bien esa relación, si es que en algún momento existió más allá de la pantalla, parece haber transitado hacia otras etapas o conclusiones, la conexión entre ellos, ya sea profesional, de amistad o de afecto, sigue siendo un tema de conversación constante y de gran interés para sus seguidores. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué papel juega Güldem en todo este escenario? Para aquellos que quizás no la conozcan tan a fondo, Güldem es una figura importante y cercana a Demet, alguien que ha estado a su lado en diferentes momentos de su carrera y de su vida personal, actuando como un pilar de apoyo y confianza. Y si Güldem, una persona de la absoluta confianza de Demet, le está aconsejando que no lo deje solo, esto nos abre un abanico de posibilidades y nos da pie a pensar en varias interpretaciones, cada una más intrigante que la anterior. Primera hipótesis, un apoyo profesional en un momento crucial. Pensemos primero en la posibilidad de que el consejo de Güldem se refiera a una situación profesional. El mundo del espectáculo es increíblemente competitivo y a menudo implacable. Los actores, por muy exitosos que sean, pueden atravesar momentos de vulnerabilidad en sus carreras. Podríamos estar hablando de un proyecto que no está saliendo como se esperaba, de presiones mediáticas intensas, de la dificultad de adaptarse a nuevos mercados o incluso de un momento de introspección personal que está afectando su desempeño o su estado de ánimo. En este contexto, Güldem podría estar aconsejando a Demet que, a pesar de lo que haya sucedido entre ellos en el pasado o de la distancia que puedan tener ahora, todavía existe un vínculo de respeto mutuo, de admiración profesional y quizás de una amistad duradera que debería manifestarse en apoyo. La industria del entretenimiento es feroz, y tener a un colega, a un amigo, a alguien que ha compartido escenario o plató contigo, puede ser un ancla invaluable en momentos difíciles. Y si Güldem, con su perspectiva, cree que Demet tiene la capacidad de ofrecer ese tipo de apoyo, de recordarle a Can que no está solo en sus luchas profesionales, entonces es un consejo tremendamente valioso. Imaginen por un momento a Can Yaman en Italia, intentando consolidar su carrera internacional, enfrentando nuevos desafíos en un idioma y una cultura diferentes, lidiando con las expectativas y las presiones de ser una figura pública en múltiples territorios. Mientras tanto, Demet Özdemir, quien se ha consolidado como una de las actrices más importantes en Turquía, recibe este consejo de su amiga para tender un puente, para enviarle un mensaje de ánimo, quizás incluso para ofrecerle su perspectiva o simplemente para recordarle que tiene aliados. Sería un gesto que sin duda tendría un gran significado para él, un faro de apoyo en medio de la complejidad de su crecimiento profesional global.
Asterisco segunda hipótesis, la chispa de lo personal y el cariño que perdura. Por otro lado, y aquí es donde entra la chispa de la especulación que tanto nos gusta y que alimenta nuestra pasión por estas historias, este consejo de Gulden podría tener una connotación mucho más asterisco personal. Si en algún momento Khan y Demet mantuvieron una relación sentimental, o si simplemente aún existe un cariño profundo y una conexión emocional entre ellos, el consejo de Gulden podría interpretarse como un recordatorio sutil pero poderoso: Demet, él te importa. No lo abandones a su suerte en este momento. Quizás Khan está atravesando un momento personal difícil, una ruptura sentimental reciente, o simplemente un periodo de soledad y autodescubrimiento que lo tiene introspectivo y vulnerable. Y Gulden, con esa sabiduría que a menudo brindan los años y la experiencia en la vida y en las complejas dinámicas de las relaciones humanas, ve en Demet a la persona que, quizás todavía, tiene la llave para sacarlo de ese pozo emocional, para ofrecerle consuelo o simplemente para demostrarle que no está solo en sus tribulaciones. Es ese pensamiento de no lo dejes solo que puede surgir entre amigos que se quieren, incluso si su relación amorosa ha terminado o ha evolucionado. Podría ser una forma de recordarle a Demet la importancia de las conexiones humanas genuinas, de que a veces, la mejor medicina para la soledad y la adversidad es una mano amiga, una palabra de aliento de alguien que realmente te conoce, te entiende y te valora. Y si esa persona en particular es Demet, entonces Gulden estaría apelando directamente a esa conexión especial que existió entre ellos, a la memoria de lo que compartieron y al afecto que aún pueda subsistir. Asterisco la sutileza del mensaje, más allá del romance. Y es crucial pensar en la sutileza de este consejo. No lo dejes solo. No es un vuelve con él, ni un sálvalo a toda costa. Es un no lo abandones a tu suerte, un mantén un canal de comunicación abierto, un no pierdas el contacto, un recuerda que está ahí y que quizás necesitas saber que te importa. Esta formulación sugiere que quizás la relación entre Khan y Demet terminó por razones que no fueron catastróficas o destructivas, o que a pesar de las dificultades que puedan haber surgido, ambos reconocen y valoran el impacto que el otro ha tenido en sus vidas. Gulden, al ser una confidente de Demet, estaría jugando un papel mediador, o al menos, alentador, desde una posición de observación y cuidado. Ella podría estar percibiendo en Khan un alma que necesita un gesto de apoyo y en Demet la persona ideal para brindárselo, no necesariamente en un sentido romántico, sino en un sentido de amistad profunda, de apoyo incondicional y de mantener viva una conexión significativa. Asterisco el poder de las narrativas y las conexiones humanas. Es fascinante cómo estas pequeñas pinceladas de información, estos rumores que flotan en el aire, nos permiten construir narrativas enteras, explorar hipótesis y conectar puntos que a simple vista podrían parecer inconexos. La industria del entretenimiento está intrínsecamente construida sobre la imagen pública y las vidas privadas de sus estrellas, y a veces, esas vidas se entrelazan de maneras inesperadas y profundamente humanas. Khan Yaman, un actor que ha conquistado audiencias a nivel mundial, que ha experimentado un ascenso meteórico y que se ha enfrentado a las luces brillantes y a las sombras del estrellato, seguramente también enfrenta sus propios desafíos personales y profesionales. Y Demet Özdemir, quien también ha labrado una carrera impresionante y ha demostrado una gran habilidad para navegar las aguas a veces turbulentas del estrellato, podría ser precisamente la persona que, con su empatía, su calidez y su experiencia, ofrezca ese hombro en el que apoyarse, ese gesto de humanidad que puede significar tanto. Asterisco contexto cultural y lazos de lealtad. Además, debemos considerar el contexto cultural. En muchas culturas, especialmente en la turca, los lazos de amistad y la lealtad son valores fundamentales y profundamente arraigados. Si Gulden está aconsejando a Demet de esta manera, está apelando a esos valores. Está recordándole la importancia de cuidar y valorar las relaciones que han marcado su vida, incluso si esas relaciones han evolucionado o tomado caminos diferentes. No se trata solo de romance o de posibles reencuentros, se trata de humanidad, de compañerismo, de no dejar caer a alguien que quizás está pasando por un momento de fragilidad. Y si Khan, en este momento de su vida, se siente aislado, quizás por la distancia geográfica al estar enfocado en su carrera internacional, por la presión constante de ser una figura pública o simplemente por estar en una etapa de transición y cambio personal, el recordatorio de que hay personas que aún se preocupan por él como Demet podría ser un bálsamo para su alma, un ancla emocional que le recuerde que no está solo en el mundo. Un resquicio de esperanza o un recordatorio de valores. Y aquí viene la parte que nos hace suspirar, la que alimenta las esperanzas de muchos seguidores,
¿qué pasa si hay un resquicio de esperanza para que esos dos astros vuelvan a cruzar sus caminos de una manera más significativa? El consejo de Gulden podría ser precisamente eso, una pequeña chispa que encienda la posibilidad de que, quizás en el futuro, algo más pueda surgir, una reconciliación o un nuevo comienzo. O quizás no. Quizás el consejo de Gulden es simplemente un recordatorio de que las buenas personas que han pasado por nuestras vidas, las que nos han marcado de alguna manera, son tesoros que debemos atesorar y cuidar. Y en este caso Gulden ve a Khan como una persona valiosa que merece apoyo, y a Demet como alguien que tiene la capacidad y la empatía para ofrecérselo, sin importar la naturaleza actual de su relación. La verdad es que como espectadores amamos estas historias de conexión humana, de apoyo mutuo, de lazos que trascienden las barreras, especialmente cuando involucran a personas que admiramos. Nos hacen ver que a pesar de la fama, el éxito y la distancia, también son humanos, con sus propias luchas, sus propias vulnerabilidades y sus propias necesidades emocionales. Y el consejo de Gulden, no lo dejes solo, resuena profundamente con esa idea de empatía, de no abandonar a alguien que en algún momento de tu vida significó algo importante, o que simplemente necesita un gesto de amistad y humanidad en un momento determinado. Conclusiones, lealtad, apoyo y conexiones que perduran. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que las relaciones humanas, incluso en el vertiginoso y a menudo superficial mundo del espectáculo, son complejas, multifacéticas y a menudo están tejidas con hilos de afecto, respeto, gratitud y a veces, quizás incluso con un toque de arrepentimiento o la comprensión de oportunidades perdidas. El consejo de Gulden a Demet sobre Khan Yaman es, en mi opinión, una manifestación de la importancia de la lealtad, el apoyo mutuo y el valor de las conexiones humanas genuinas, independientemente de si existe una relación romántica activa. Es un recordatorio poderoso de que todos necesitamos sentirnos acompañados, comprendidos y apoyados en ciertos momentos cruciales de la vida. Y si Demet, con su personalidad cálida, su empatía y su éxito, puede ofrecerle a Khan esa sensación reconfortante de no estar solo, entonces el consejo de Gulden es, sin duda, uno de los más valiosos y significativos que podría recibir. Hemos desglosado las posibles interpretaciones, hemos fantaseado un poco explorando las distintas facetas de esta intrigante situación, pero lo que sí queda claro es que hay una conexión profunda y persistente entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Una conexión que ha trascendido la pantalla, que ha cautivado a millones de fans y que, al parecer, sigue siendo lo suficientemente importante como para que personas influyentes en sus vidas, como Gulden, intervengan para ofrecer consejos. Es un recordatorio de que a veces, las verdaderas conexiones, aquellas basadas en el respeto y el afecto mutuo, son las que permanecen, las que nos impulsan a ser mejores personas y a cuidar de aquellos que han compartido parte de nuestro camino. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de nuestros queridos Khan y Demet, y del misterioso pero conmovedor consejo de Gulden. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero significado de no lo dejes solo? ¿Creen que hay una conexión especial que aún perdura entre ellos? ¿O ven esto más como un acto de amistad y apoyo profesional? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en los comentarios, estoy deseando leerlas todas y entablar una conversación con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo y sobre todo, entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y compañeros que también son fanáticos de estas historias y del universo de Khan Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos constantemente trayendo contenido fresco y emocionante para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura de desentrañar los misterios de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.